Inventamos el lenguaje, le hemos puesto un nombre a cada animal y planta de la tierra. Creamos las ruedas, las embarcaciones, andamos en automóviles, volamos por aviones y fuimos a la luna. Podemos comunicarnos con personas desde cualquier lugar en cuestión de segundos. Somos capaces de esparcir una información a nivel global con tan solo tronar un dedo. ¿Será verdad que estamos tan avanzados tecnológicamente? Cada vez que nos comparamos con otras especies terrestres, recordamos que somos las criaturas más inteligentes en el planeta Tierra y del universo conocido. Muchas personas se sorprenden respecto al ritmo que estamos avanzando, pues desde los años 60 hasta la actualidad, la tecnología ha dado giros que a muchos les parece gigantesco, pero otros pensamos lo contrario. Vamos a mostrarles unas pruebas de que no estamos tan avanzados como pensamos. Número 1. Todavía resolvemos nuestros problemas con guerras. Los seres humanos desarrollamos la habilidad que ningún otro ser conocido de la Tierra ha podido desarrollar. Y esa es la escritura. Esta nos permite plasmar nuestra historia y conocer todo acerca de otras culturas. Durante generaciones hemos descubierto cuáles son las causas de las guerras y las trágicas consecuencias que vienen con estas. Pero parece que no aprendemos. Aún en la actualidad, la manera más fácil de resolver nuestros conflictos es apuntando nuestros misiles súper avanzados en dirección al país vecino, una actitud muy primitiva del hombre moderno. Número 2. Las personas siguen pasando hambre en la Tierra. Con toda la cantidad de alimento que se produce a nivel mundial, es sorprendente que aún estemos hablando de personas que están pasando hambre en muchos países de la Tierra. Tenemos máquinas capaces de desalinizar el agua del mar, pero en muchos países las personas mueren de sed. No estamos hablando de erradicar la pobreza, porque cada quien es responsable de su condición económica. Solo decimos que hay suficiente alimento y agua en la Tierra para que nadie muera de hambre ni sed. Número 3. No hemos podido curar la gripe. Es un hecho que demuestra lo primitivo que somos a nivel de medicina. A diario nos topamos con diferentes agentes infecciosos. Muchas enfermedades azotan nuestras ciudades. Se invierten millones en el campo de la medicina para encontrar la cura de enfermedades tales como el cáncer, el SIDA, el ébola, entre otros. Pero aún no se ven los avances para curar estas enfermedades. Anualmente el dengue mata a miles de personas a nivel mundial. Y nos quedamos con los brazos cruzados. Hasta la gripe se burla del campo de la medicina, ya que todavía no hemos encontrado una cura para esta. Número 4. Todavía usamos combustibles fósiles. Anualmente, las agencias automovilísticas lanzan nuevos modelos de autos al mercado, que cada vez son más costosos. Lo cierto es que lo único nuevo que tienen es el modelo y ciertas aplicaciones que traen, pero sus funciones aún siguen siendo las mismas que las de los autos de hace 200 años. Todavía seguimos usando combustibles fósiles tal y como lo hacíamos en el siglo XVIII, aún sabiendo lo dañino que son estos para el medio ambiente y teniendo en cuenta que los combustibles fósiles cada día son más escasos. No nos hemos preocupado lo suficiente de buscar fuentes alternativas de energía que sean menos nocivas para la salud. Número 5. Las baterías de nuestros teléfonos no duran nada. El gran ejemplo de lo atrasado que estamos se puede ver en nuestros avanzados teléfonos móviles. En la actualidad, nuestros teléfonos nos permiten interactuar y hacer cosas que nunca imaginamos. Tenemos aplicaciones que nos facilitan muchas de las actividades que realizamos día a día. Con GPS, sensores de movimientos, reconocimientos de huellas táctiles, pantallas más versátiles e infinitas funciones que se irán agregando en el futuro. Pero todavía no tenemos una batería responsable que sea capaz de durar el tiempo suficiente. Lo mismo sucede con las baterías de los autos, las computadoras, entre otros equipos. Número 6. Somos muy lentos. ¿Saben que lo más lejos que hemos podido llegar hasta el momento es a la Luna? Tenemos planes de un viaje suicida a Marte. En caso de que lo hagamos, eso será lo más lejos que hemos llegado. Los viajes a la Luna duran de ida y vuelta unos 8 días. Un viaje a Marte dura aproximadamente 8 meses solamente para ir. Lo más lejos que hemos podido enviar una sonda espacial sin tripulante hasta la actualidad es a Plutón, que tomó 10 años para llegar. Y ahí nos hacemos la idea si la ilusión que tenemos de conquistar el espacio será posible o no. Con la velocidad de la tecnología actual no sería muy posible salvar a la humanidad en caso de un desastre global, ya que somos muy lentos y la tecnología que tenemos no permitirá que lleguemos al planeta habitable más cercano, que se encuentra a miles de años luz de distancia.